Contra Canarias a las 6. 7:10, la contra de hoy la protagoniza la periodista Irma Servino. Irma, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, Eva, buenas tardes. Vamos a tratar de analizar, de opinar sobre todos los asuntos que están de actualidad y que contamos continuamente los periodistas y las periodistas en los espacios informativos en los que trabajamos. Irma, voy a empezar preguntándote por los datos de la EPA, de la encuesta de población activa que se ha publicado hoy. Deja un aumento del desempleo de 33.500 personas, es casi un 20% más que el trimestre precedente, pero bueno, desde varios sectores, desde el gobierno de Canarias, patronal, sindicatos, ponen el foco en que no es un mal trimestre para ser el primero del año, tradicionalmente malo en ambas. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, puede ese objetivo que tiene el gobierno de verlo así, bueno, pues es lógico, ¿no? Pero lo cierto es que la tasa de paro se sitúa en un 17,27%. Esto ha subido, pero no solamente es el general, ¿no? El desempleo en general, sino sobre todo el paro juvenil que sitúa a Canarias, bueno, pues en las primeras líneas, ¿no? El paro que ya está en torno al 35%, aunque se ha mejorado también, todo hay que decirlo, con relación al año pasado. Lo que preocupa, y esto lo escuché esta mañana al representante de la Confederación de Empresarios de Canarias, no solamente es el número de desempleados, sino también el número que se ha destruido de empleos, que está en torno a los 13.500. Ese dato es preocupante y hay que, bueno, solventarlo, y creo que esa es una de las líneas en las que está trabajando no solamente el gobierno y todas las confederaciones, sino, bueno, pues yo creo que la sociedad en general, ¿no? Irma, me hablabas de los jóvenes y me va a servir para la siguiente pregunta, porque justo hoy se ha aprobado la ley de vivienda y bueno, quien más difícil lo tiene para acceder a una vivienda, no hablamos ya de compra, sino de alquiler, es precisamente la gente más joven que está teniendo muy serias dificultades para emanciparse. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que la ley va a paliar el aumento de los precios o no? Bueno, en eso tenemos confianza, pero como ya no solamente dice la oposición, sino la mayoría de asociaciones y de empresarios también, bueno, pues no parece que vaya a resolver en sí el problema de la vivienda. La vivienda tiene un problema estructural mucho más complejo que no solamente es los alquileres. En el caso de Canarias, bueno, pues son varios, ¿no? Los alquileres elevados, la escasa oferta de inmuebles públicos, la proliferación de pisos turísticos y sobre todo los salarios bajos, que eso en el caso de los jóvenes pues lo que más le dificulta. Con respecto a esta ley de vivienda, también otro caso polémico, otro aspecto polémico es, dicen que facilita la ocupación. No sé, bueno, yo creo que hay que dar un poquito de margen al desarrollo de esta ley. Lo cierto es que se ha aprobado en un momento en el que todos los partidos están en campaña electoral, se va a utilizar como arma de defensa y de ofensa, y yo creo que, bueno, mientras no se ponga sobre el papel y veamos cómo funciona, yo creo que va a estar un poquito complicado resolver el problema de la vivienda, no solamente en Canarias, sino en España. Sueldos bajos de los jóvenes, eso es así, y de los no tan jóvenes también, a pesar de la cualificación, ¿verdad?, que tienen las nuevas generaciones. Me voy a ayudar de esto para saltar a nuestro siguiente asunto, a la Universidad de La Laguna, que tiene el nuevo rector y que ha pedido un gran pacto social por la educación. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta petición que hace el nuevo rector? Y si quieres, en general, ¿cómo ves la educación en las islas? Yo creo que ese pacto es necesario, se hace necesario porque las dos universidades públicas de Canarias necesitan no solamente ese pacto social, sino también financiero. Lo decía el propio rector, que hoy se lo decía directamente al presidente del gobierno, que lo reconocía. Y solamente un dato: en noviembre del año pasado, la anterior rectora, Rosa Aguilar, decía que tenía que recortar los planes de apoyo a sus científicos ante la falta de fondos, falta de financiación en el caso de las infraestructuras, porque dice que se pagaba de factura de la luz en torno a 1,5 millones de euros y que eso se podría rebajar pues poniendo placas fotovoltaicas. También hablaba de reducir la burocracia. Bueno, yo creo que en general la educación en las islas, tenemos gente bien preparada, la formación que se da es muy buena, tenemos jóvenes talentos, pero yo creo que la universidad en sí, como en general, no hablo de una sola universidad, carece de esa modernidad, de irse adaptando a los tiempos y de dar mayor importancia al desarrollo tecnológico y evitar un poquito esa
esa pesadez burocrática que yo creo que también carga sobre los hombros a ese desarrollo científico, a que se puedan ir desarrollando estudios. Y todo esto, por supuesto, repercute después en encontrar empleo. Yo creo que todo va relacionado, ¿no? Irma, te voy a preguntar también por nuestra profesión, por el periodismo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el presente y el futuro del periodismo? Yo creo que el periodismo presente está como la vida misma, ¿no? En una confluencia de caminos bastante complicado. Tenemos muchas noticias al mismo tiempo. Ya no sabemos qué es un comunicador, un periodista. Yo creo que tenemos que dejar que las aguas se calmen y volver a recuperar ese objetivo que tenía el periodismo, ¿no? Que es contar historias, dar datos fiables y sobre todo que quien nos cuente la información esté informado y sepa informar. El periodismo de datos yo creo que va a ser también parte del futuro, va a ser importante, y sobre todo la lealtad con el oyente, con el que nos lee, en definitiva con quien escucha nuestras historias. Desde luego que sí. Irma, estamos escuchando ya de fondo la canción que has elegido para poner banda sonora a la contra de hoy. Cuéntanos por qué. Bueno, es Vicky Sue Robinson. Escuché esta canción y me recordó a Gloria Estefan porque ella hizo la versión en 1994, pero esta versión es de los años 70, de cuando la música disco estaba en boga. Y Vicky Sue pues llegó a los primeros puestos de las listas y fue nominada a un Grammy en el año 1976 como mejor vocalista. No se llevó el premio, pero ahí estaba y es un símbolo de la música disco. Bueno, pues vamos a disfrutar de ella hasta las noticias de las 7. Irma Cervino, periodista, gracias por participar, por venir y muchísima suerte con lo que emprendas. Muchas gracias, hasta luego.